Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Abarce, con el resumen de las noticias más importantes de Venezuela, Latinoamérica y el mundo del día de hoy, jueves 22 de agosto del año 2024. Transmitimos desde la Gran Caracas, en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Y comenzamos con información del portal Banca y Negocios. Maduro, economía creció 8.58% en el primer semestre y el PIB puede alcanzar hasta el 10% este año. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el crecimiento económico en el primer semestre fue récord en la región, citando al BCB, que sin embargo no divulga cifras regulares del Producto Interno Bruto. El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó que el crecimiento de la economía en Venezuela puede llegar este año al 10%. El mandatario nacional hizo esta estimación en su programa Con Maduro Más, donde destacó los importantes niveles de expansión que pueden registrar la industria y la agricultura. Bien, y en más información, en este caso de Noticias Venevisión, activan cerco epidemiológico en el estado Táchira tras alerta mundial por brote de viruela símica. Tras declararse en emergencia de salud pública internacional por el brote de viruela símica, la Autoridad Única de Salud del estado Táchira, Dr. Rafael Medina, informó que se mantiene activa una ruta segura de control epidemiológico en la frontera. Aclaró que no hay reporte de casos en el país ni en el norte de Santander. La Autoridad Única de Salud en Táchira, Rafael Medina, hizo un llamado a la calma y a la precaución. Tomar medidas preventivas propias es importante. La viruela símica es mortal si no se diagnostica a tiempo para evitar complicaciones, más que todo con enfermedades preexistentes. Bien, y vamos ahora a la fuente de política, publicada una noticia en el portal informativo Red Radio BE, que se lee: vicepresidente Ñáñez expresó que Venezuela puede vivir sin X. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, afirmó que Venezuela puede vivir sin X. Se los garantizo. El también ministro para la Comunicación e Información explicó durante una entrevista esta semana que lo que va a empezar a pasar en Venezuela es que van a entrar nuevas redes sociales. Las redes sociales que tiene China son infinitamente superiores. Por otra parte, Ñáñez confirmó que hasta la fecha no se han recibido respuesta de los recaudos solicitados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, quien decidió suspender a la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días que ya se cumplieron. Bien, en información nacional, PDVSA generó ingresos por 8.300 millones de dólares entre enero y julio de este año 2024. Los ingresos facturados por Petróleos de Venezuela entre enero y julio alcanzaron una cifra por encima de los 8.300 millones de dólares, una cifra que está 15% por encima de lo percibido durante el mismo periodo del año pasado, básicamente por la mejor cotización del crudo Merey. El precio promedio del petróleo venezolano de referencia en mercados internacionales durante 7 meses de este año está en 69,57 dólares por barril, 16% por encima del que registró en este tiempo en 2023, o lo que es equivalente a casi 10 dólares adicionales. Y en más noticias, en este caso nos vamos a el diario El Carabobeño en su versión digital. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa computa 6 periodistas detenidos tras las elecciones. El sindicato recordó que una decena de periodistas están tras las rejas, 4 de ellos detenidos en los meses anteriores a las elecciones. Y en más información, en este caso nos vamos al área internacional, a la fuente de noticias internacionales. La Comisión de Exteriores colombiana pide a Petro fijar posición sobre Venezuela. Solicitan al gobierno una posición acorde con la de la Organización de Estados Americanos. En la nota de prensa publicada por Efecto Cocuyo, se lee que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia, integrada por directivos de la Cancillería, diputados y senadores de ese país, sostuvo este miércoles una reunión en Bogotá
donde, entre otros temas, se trató la crisis política y postelectoral de Venezuela. Y el resultado es que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores le pidió al gobierno de Petro sentar una postura sobre el respeto a la democracia y el respeto a las elecciones presidenciales de Venezuela el pasado 28 de julio. Bien, y en más noticias internacionales nos vamos al cono sur. Venezolanos en Argentina piden facilidades en trámites migratorios tras cierre de embajada. Alianza por Venezuela consideró necesario tomar medidas extraordinarias para atender a migrantes venezolanos radicados en Argentina. Colectivos de migrantes venezolanos en Argentina pidieron esta semana al gobierno de Javier Milei que flexibilice los trámites migratorios para sus ciudadanos dentro y fuera del país debido a las dificultades consulares que afrontan tras el cierre de su embajada en Buenos Aires después de los comicios presidenciales del 28 de julio. Las propuestas de las organizaciones de venezolanos en la que se difundió una lista incluyen la extensión de la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos o anulados, la creación de un esquema que flexibilice la exigencia de antecedentes penales, la flexibilización de las solicitudes de apostillas y del proceso de convalidación de títulos universitarios, así como la autorización para la erradicación de menores de 9 años únicamente con partida de nacimiento. Bien, y en más información nacional, volvemos ahora a Venezuela, pero con la iguana.tv. Chantaje. Estados Unidos estaría preparando sanciones para 60 funcionarios venezolanos y sus familias tras el 28 de julio. Con información de la agencia de noticias Reuters. Se lee: Estados Unidos incluyó en una lista a aproximadamente 60 funcionarios del gobierno venezolano y sus familiares, quienes serían incorporados a las primeras sanciones después de las elecciones del 28 de julio, informó Reuters. Fuentes revelaron a la agencia que en esta lista se cita a personal del Consejo Nacional Electoral, CNE de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia y a la Policía de Contrainteligencia. El medio recordó que el titular del máximo ente comicial de la nación suramericana, Elvis Amoroso, fue sancionado en 2017. Explicó que el Departamento del Tesoro norteamericano presentó la propuesta de la lista de sanciones en los últimos días al Departamento de Estado, organismo que se encargará de concluir a quién le aplicarán las medidas. Las personas revelaron que la cantidad podría tener alguna variación. Reuters indicó que no manejan información precisa sobre cuándo darán a conocer las medidas. Sin embargo, voceros de la Administración de Estados Unidos expresaron que una supuesta manipulación electoral dejó sin credibilidad el triunfo del presidente Maduro, lo que permitiría nuevas sanciones. Y en más información del portal de noticias quepasa.com.be, venezolanos que sean atrapados cruzando el Darién no pueden ser deportados por ahora. No será posible por el momento debido a la situación social y a la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la crisis postelectoral, dijeron el martes las autoridades de Panamá. Estos vuelos son posibles a raíz de un acuerdo millonario entre Panamá y Estados Unidos firmado recientemente. Bien, y en más información del diario quepasa.com.be o el portal web. Y en más información del portal de noticias quepasa.com.be, venezolanos que sean atrapados cruzando el Darién no pueden ser deportados por ahora. No será posible por el momento debido a la situación social y a la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la crisis postelectoral, dijeron el martes las autoridades de Panamá. Estos vuelos son posibles a raíz de un acuerdo millonario entre Panamá y Estados Unidos firmado recientemente. El tema de Venezuela ya lleva una particularidad. Por las relaciones diplomáticas, ahorita mismo se nos impide hacer cualquier tipo de movimiento hacia Venezuela. Y aunque pudiéramos, puede poner en peligro a aquella persona que estaríamos retornando. Eso sería violar derechos internacionales, sostuvo el director del Servicio Nacional de Migración panameño Roger Mojica.
Y en más información nacional, aumento de temperaturas en el país no disminuirá precipitaciones. A partir de este martes, las temperaturas en el territorio nacional aumentarán debido a que los rayos solares estarán perpendiculares sobre el mismo. Los meteorólogos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, explican que este incremento no afectará el periodo de lluvias, en el cual hasta la fecha se han formado 33 ondas tropicales. Y finalizamos el recorrido informativo del día de hoy con una noticia de deportes. Venezuela ya conoce sus rivales en el Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela junto a República Dominicana, Países Bajos e Israel más otro clasificado jugarán en el Loan Depot Park de Miami. Los quintos integrantes de cada grupo saldrán de torneos clasificatorios que serán realizados previo al evento. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, cuyos partidos están programados para los días 13 y 14 de marzo. El Clásico Mundial de Béisbol iniciará su primera jornada el 5 de marzo en Japón, donde la primera fase concluirá el 10 de ese mismo mes, mientras que los grupos en territorio americano jugarán esta primera instancia entre el 6 y el 11 de marzo del año 2025. Y bien, este ha sido el resumen de noticias del día de hoy, jueves 22 de agosto del año 2024. Ha sido un placer narrar para todos ustedes y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.